En otro mundo, pudieron ser las historias más grandes de la humanidad, pero aquí, solo son ruinas. Izuku Midoriya era un chico que iba en tercero de secundaria, no tenía un don, era parte del 20% de personas imperfectas sin uno, aún así, él era un gran admirador de los héroes, siempre quiso convertirse en uno. Un día, su madre, Inko Midoriya, se sometió a una cirugía para tratar de transferirle su don a su pequeño hijo, pero salió mal, ella murió, y el pobre corazón de Midoriya se destrozó. Su padre estaba trabajando en otro país y no tenía contacto con él, estaba solo. Al no hacerse pública la muerte de su madre, su amigo de la infancia, Bakugo, lo molestaba a diario, tanto que un día quemó una de sus libretas de héroes, diciéndole a Midoriya: ¿sabes? Si de verdad quieres ser un héroe, existe una forma rápida de hacerlo, confía en que nacerás con un don en tu próxima vida, y lánzate por la ventana. Lo dijo por gracia, pero minutos después, se escuchó un crujir detrás del chico de temperamento explosivo. Era un chico de pelo verde que se lanzó del techo de su escuela, sonriendo, en un charco de sangre viendo a su amigo. Fue lo último que vio. Bakugo se quedó paralizado, fue cuando se enteró de la muerte de la madre de su mejor amigo. Por la culpa, se entregó a las autoridades. No le podían hacer nada, pero ninguna escuela de héroes lo admitió por ese antecedente. Bakugo perdió muchísimas oportunidades, y nunca las recuperará. Se dice que hoy en día continúa bajo el alcohol y sustancias ilícitas, quizá muera por sobredosis. En otro lugar, All Might, el símbolo de la paz, fue a Tokio para buscar a su próximo sucesor, el noveno portador del One for All. Tenía a alguien en mente. Mirio Togata, uno de los tres grandes de la UA, fue así como All Might se convirtió en profesor de la UA, pero hubo un problema. Mirio se negó, dijo que no quería ser el portador del One for All, debido a que sentiría que haría trampa. Le pidió a All Might que le heredara el don a alguien sin uno, pero no quedaban tantas personas sin un don. Fue así como le heredó el One for All a Shoto Todoroki, el hijo menor de Endeavor, el segundo mejor héroe. Ahora solo debían esperar a que Shoto entrara por recomendación a la UA, no tendrá que presentar el examen de admisión, pero ocurrió un suceso que no solo marcaría la imagen de la UA, sino que marcaría la posible derrota de los héroes. En el examen de admisión, Ochako Uraraka había conseguido bastantes puntos de villano, iba muy bien, hasta que apareció un robot gigante que no valía ningún punto, pero Uraraka se quedó atorada en unas rocas debido a la aparición del villano. Uraraka pidió ayuda, gritó y gritó, pero nadie le ayudó. Digo, ¿a quién le importaría una chica aspirante a héroe, cuando no sabías cuántos puntos necesitabas para entrar a la mejor academia de héroes? El robot se acercó más y más a la chica, hasta que se dio cuenta que iba a morir en ese mismo lugar. Sus padres quedarán pobres, devastados por la muerte de su querida hija, posiblemente queden en bancarrota con una vida arruinada. Antes de pensar más cosas, el robot aplastó poco a poco a la pobre chica. El director pidió detener al robot, pero no habían implementado algún sistema de reversa o de apagado. Nunca pensaron en la idea de que alguien se quede tan cerca del robot en pleno examen de admisión, y ya en clases, les sería muy fácil a los estudiantes acabarlos. Lo último que se vio de Ochako Uraraka, fueron restos de metal y carne flotando. No se sabe si era el don de la chica, lo que sí se sabe es que, si tan solo alguien le hubiera ayudado, si alguien hubiese dejado de lado sus puntos, quizá la chica se hubiese convertido en una gran heroína. El mundo dejó de confiar en la UA, todos decían que el sistema de seguridad era una basura, y que el director Nezu era un ignorante. Esa fue la primera vez que el mundo comenzó a desconfiar de los héroes, lo cual provocó una gran ventaja para la Liga de Villanos, conformada por Tomura Shigaraki como la cara de la liga, Kurohiri, como el sirviente del anterior mencionado, All for One, el verdadero líder de la liga, y villanos comunes de las calles. Aunque eran débiles, eran muchos, atacarían en el mejor momento, y no esperaron mucho. En una de las prácticas de los aspirantes a héroes, más en específico el entrenamiento de rescate, atacaron la UA, pero All Might no estaba presente, lo cual aprovecharon para matar a los estudiantes y maestros, pero la única persona que murió fue el maestro principal de la clase de Shoto, Aizawa. Al ver esto, Todoroki usó el One for All para defender a sus compañeros y para defenderse, inclusive comenzó a usar su dado de fuego, ya que no sabía usar aún el One for All, pero todo se fue abajo cuando apareció un villano de nombre Nomu,
un villano casi invencible con múltiples dones, entre ellos, la super regeneración. Era casi imposible que Shoto pudiera vencerlos, pero apareció él, All Might, el símbolo de la paz, a salvarlos, pero los resultados fueron desastrosos. Shoto vio como su maestro fue partido en dos por no muy deteriorado por Shigaraki. All Might perdió, fracasó, lo cual los héroes no tuvieron más que retirarse gracias a la ayuda de héroes rápidos como Tengyalida, Antasero, etc. Todos los alumnos sobrevivieron, los 17 alumnos de la clase 1A pudieron vivir para contarlo, pero ahora, la prestigiosa secundaria UA cerró, la denuncia de los padres de Ochako, la muerte de All Might, todo salió mal. El director Nezu cerró su academia para evitarse aún más problemas y proteger a los estudiantes. No tuvieron de otra más que irse a otras escuelas como Shiketsu. Por otra parte, la muerte de All villanos. Al ver esto, muchos villanos importantes se unieron a la liga. Overhaul, líder de la mafia Chie Hazaikai, Mr. Compress, Himiko Toga, Davi, Spinner, Magnet, Jengle Criminal, La Brava, etc. El único que no se unió fue Stein, el asesino de héroes, odiando a Shigaraki por matar a quien él consideraba la única persona digna de llamarse héroe, jurando venganza. A partir de ahí los villanos comenzaron a ser más cautelosos, más inteligentes, más poderosos, todo gracias a la ayuda del Dr. Garaki, pero Shigaraki, por alguna extraña razón, no estaba feliz, sentía que todo lo que consiguió no valía nada, incluso Davi tenía más reconocimiento en la liga que el propio Shigaraki. Aún así, debía seguir haciendo lo que su maestro quisiera. Después de todo, Shigaraki sabía que solo era una pieza más, una marioneta reemplazable. All for One solo se aprovechaba para ganar más y más poder, y quizá en un punto fusionarse, pero bueno, Shigaraki ya tenía planeada una forma de ganarle a todos esos extras, así que no tendría problema con ello. Por otra parte, Todoroki había aprendido una técnica llamada a todo motor para usar con el One for All. Aunque se había cambiado de secundaria por obvias razones, aún tenía contacto con sus compañeros, entre ellos, Momoya Oyorozu, una de sus mejores amigas, Tengyalida, etc. Pasó menos de un mes, cuando se dio la noticia, el héroe Ingenium había sido brutalmente asesinado, su cabeza estaba salida de su cuerpo, con una sonrisa marcada con un cuchillo. En la espalda del pobre héroe se leían las palabras All Might. Definitivamente el asesino de héroes había perdido la cabeza por completo. Por su parte, Lida estaba devastado por la muerte de su hermano, tanto así que fue a Jozu por su cuenta para buscarlo. Los compañeros de Lida se dieron cuenta de un comportamiento extraño de parte de él, sabían por qué era, ellos trataron de hacerle entender, pero él se negó. Cuando llegó a Jozu, vio de lejos al asesino de héroes y, bueno, no hace falta decir el estado en el que el cuerpo de Lida se encontró, cortes por todo su cuerpo, un cuchillo atravesándole la cabeza, las piernas y brazos cortados, una escena enferma llena de sangre y muerte. Poco después, la señora Lida se suicida tras perder a sus dos hijos. Ese fue desde la muerte de All Might. Gran Torino se dio la tarea de enseñarse al joven Todoroki a usar mejor su Kyuk, el One for All. Con unos meses de entrenamiento, Shoto alcanzó un estado del 8% de la todo motor. Pero se sentía extraño, últimamente se había sentido más cansado de lo normal con un entrenamiento que, antes de heredar el don de All Might, podría hacer con suma facilidad. Gran Torino le explicó la historia del One for All, pero lo que más le llamó la atención a Shoto, fue de uno de los sucesores que murió a una muy corta edad. Temía que eso le pasara a él. Gran Torino, por su parte, decía que sí, era esa la razón de su cansancio, y debido a la potencia de su don, el cual también evolucionó bastante gracias al One for All, lo más probable es que Shoto muriera en unos 5 años. Le impactó esa noticia directo al corazón. Sí, Todoroki se había convertido en alguien mucho más fuerte que un héroe profesional prometió de alto rango con los dos dones que tenía el mitad y mitad, pero, ¿de qué te sirve tener todo en esta vida, si no tendrás vida para disfrutarlo? Shoto, después de pensarlo bastante, lo decidió, conseguiría al menos un 50% de la todo motor para luego ir con otros héroes profesionales a buscar a la liga, y acabarla. Después de todo, ese era el propósito de su don, ¿no? Gran Torino no le explicó lo de All for One, por miedo de que Todoroki dejara que le robara el One for All y vivir los años de una persona normal. Aún así, Gran Torino sabía que Shoto se daría cuenta solo, tarde o temprano.
En la escuela Shiketsu, Shoto había conseguido una licencia de héroe, lo cual le serviría para arrestar a villanos sin meterse en problemas con la ley, y Shoto aprovechó esto para entrar a la agencia de Naiktai, el compañero y amigo de su ya difunto maestro. Al principio Naiktai pensó que Shoto no debía heredar el One for All y que tuvo que ser Mirio, pero lo aceptó. Al faltar personal en la agencia, Shoto le recomendó una compañera de su escuela, una compañera que anteriormente entró a la UA por recomendación. Fue así como Yaoyorozu y Todoroki empezaron a trabajar juntos en la agencia de Naiktai. Los dones de ambos evolucionaron, pero no solo sus dones, sino también sus sentimientos del uno al otro, pero Shoto también se negaba a aceptar aquellos sentimientos suyos, ya que sabía que su vida sería mucho más corta que el resto. Un día, Naiktai hizo una reunión en la cual varios alumnos de otras escuelas, compañeros en otras agencias, etc. estaban presentes. Entre ellos, Kaminari, Kirishima, Mina, Ojiro, Sato, Aoyama, Agakure, Froppy, Tokoyami, etc. habían ido. La clase 1A estaba completa con los 16 estudiantes. Solo faltando Lida por obvias razones. El objetivo de esta reunión era atrapar a el líder de la mafia Chie Hafaikai, Overhaul, y rescatar a una pequeña niña de unos 8 años llamada Eri. Estaban listos para derrotar a Overhaul. Un día, Mirio vio a Overhaul caminar como si nada, como un civil más. Le avisó a los demás héroes y más pronto que tarde todos estaban vigilándolo, buscando el mejor momento para atacar y viendo si no había algún guardaespaldas, pero extrañamente, no había nadie más que él. Se lanzaron a atacar. Overhaul parecía muy sorprendido, pero antes de que pudiera hacer algo, Mirio lo trató, preguntándole por Eri, pero Overhaul solo se rió a carcajadas. De pronto, se volvió en una masa extraña y se disolvió. Era un clon hecho por Twice. De pronto Himiko Toga ingirió sangre de alguien que no conocían. Era un chico de pelos puntiagudos de color amarillo, una cara que imponía respeto y una ropa que referenciaba las explosiones. Toga les dijo que el chico se llamaba Katsuki Bakugo, y que lo había conocido hace poco a punto de morir por sobredosis. Toga lo remató pero se enamoró de él, lo cual le permitía usar su don, el cual era increíblemente poderoso. Takua podía atacar puesto que la luz de las explosiones le afectaban a su don. Era trabajo para Shoto, pero Toga se movía muy rápido, parecía que incluso tenía el One for All. Al parecer, la agilidad de Toga era mejor la de Shoto, esquivó su hielo y fuego con facilidad. De pronto aparecieron unas llamas, pero no rojas, azules tirándole a morado. Dabi había aparecido para enfrentar a Shoto. Fue cuando le reveló que eran hermanos. Shoto devastado perdió un poco de fuerza. Dabi lo retendría por un momento. Mientras tanto, Yaoyorozu creaba escudos, vendajes, etc. Era un apoyo para los héroes. Kaminari usaba su electricidad poco a poco para no quedarse tonto por usar demasiado su don. Mina atacaba con su ácido, etc. Todos los héroes y villanos atacaban y se defendían, hasta que apareció Endeavor, padre de Shoto y ahora héroe número 1 al no estar All Might. Pero antes de que pudiera hacer algo, Dabi le contó su historia. Endeavor quedó sin palabras. Touya, Suael, convertido en un villano, ambos estaban muertos por dentro, tanto Dabi como Endeavor. Y de pronto, algo atravesó a Endeavor. Era un don de All for One, el villano con múltiples dones. Fue ahí que Endeavor quedó fuera de combate. Daban igual cuántos héroes enfrentaran a All for One, no ganarían. La simple presencia de All for One hacía temblar a todos. Su mirada reflejaba muerte. No ganarían en ese estado. Shoto estaba igual que todos, aterrado, pero alguien le levantó los ánimos. Yaoyorozu le dio ánimos a Todoroki para continuar luchando, lo cual provocó que activara el a todo motor a un 80%. No sabía si su cuerpo soportaría, pero lo debía de hacer para salvar a sus compañeros, para salvarse, y sobre todo, salvar a la persona que amaba. All for One y Shoto pelearon durante solo media hora, pero lo sintieron como un día completo luchando. Estaban muy igualados, pero All for One le dijo a Shoto que podría devolverle años de vida si le daba el One for All. Quizá el Shoto de antes hubiera aceptado, pero este Shoto sabía que, si le daba el One for All al símbolo del mal, mataría a Yaoyorozu, mataría a su padre, a su familia, lo mataría a él. Shoto respondió con un golpe al 100% en la cara del villano, un golpe que sí, afectó a los villanos, pero afectaría mucho más a los héroes. Shoto Todoroki, ingresado a la UA por recomendación, hijo de Endeavor, y sucesor del símbolo de la paz, asesinó a All for One con ese puñetazo. Los villanos se retiraron, sabían que si venció a All for One, no podrían vencerlo. Shoto cayó desmayado. Tiempo después Shoto despertó, lo primero que vio fue un rostro aliviado de Yaoyorozu de que estuviera bien, pero todo lo que sucedió después, fue lo que llevó a la derrota de los héroes.
Afuera del hospital central, se escuchaban gritos de los ciudadanos, pero no apoyando a Shoto, insultándolo, denigrándolo, odiándolo, decían que cómo era posible que un héroe acabara con la vida de un villano, y, ¿cómo lo sabían? Pues la Brava había sido quien grabó la pelea para el canal de Gentle Criminal, gracias a ella los ciudadanos perdieron la confianza total en los héroes, de alguna u otra forma, All for One ganó, los villanos ganaron, acabaron con la academia más prestigiosa de Japón, mataron al símbolo de la paz, mataron a Endeavor, deprimieron al heredero del One for All, hicieron notar lo débil que era la palabra héroe, incluso los villanos parecían más heroicos, y, aunque todo pareciera oscuro en la vida del joven Todoroki, tenía una luz que iluminaba su vida, Yaoyorozu lo apoya, y siempre lo hará. Al recuperarse, Shoto le contó lo de su corta vida a sus compañeros, la más afectada fue claramente Yaoyorozu, le pidió hablar en privado con Shoto, fue ahí cuando ambos confesaron sus sentimientos, estarán juntos para toda la vida, y Yaoyorozu le juró a Shoto que haría lo que sea para alargar su vida. Todoroki descubrió 6 diferentes dones extras que venían con el One for All, ahora tenía 8 dones diferentes, ahora solo debía perfeccionar el a todo motor al 100% para derrotar a el resto de la liga faltante, aunque los ciudadanos les guste o no. Pasaron varios días, varias semanas, varios meses, y las cosas nunca mejoraron. Shoto no podía esperar más tiempo, había mejorado el One for All al 90%, estaba listo para atacar, habían usado los restos de la UA para hacer un ataúd aéreo para los villanos, sí, un ataúd. Shoto no podía tener la falsa ilusión de ganar capturando a los villanos, debía matarlos definitivamente. El exdirector de la UA había hablado con los ciudadanos justo a Endeavor, quien se estaba recuperando aún de sus heridas, que era la única opción para traer la paz a este mundo. Por desgracia, Shoto no representaba la imagen del símbolo de la paz que alguna vez fue All Might. Si tan solo alguien tuviera esa sonrisa que representaba esperanza a la humanidad, que quisiera salvar a todos con esa sonrisa valiente, como sea, los ciudadanos no estaban muy convencidos en volver a confiar en los héroes, pero les dieron una última oportunidad, pero aún habían muchísimos villanos, ni siquiera acabaron con los villanos comunes con los que atacaron la héroe sean más poderosos, son menos, deben de reunirse todos y cada uno de los héroes disponibles, deben dejar de lado por un segundo la seguridad de los países, inclusive deben de llamar a los mejores héroes de otros países, como por ejemplo, Star, la heroína número 1 de Estados Unidos, Best Jeanist, Gran Torino, los que sean, pero deben ser muchos. El ataúd aéreo está listo, todo está listo, los héroes se están preparando, pero Yaoyorozu tiene un mal presentimiento, un presentimiento de que alguien va a morir, solo espera que no sea. Los pensamientos de Yaoyorozu se disuelven al escuchar a Endeavor decir cómo se hará el plan, pero básicamente será una lucha de todos los héroes contra todos los villanos en el ataúd aéreo, debe de funcionar, o bueno, eso creían los héroes. Desgraciadamente, el presentimiento de Yaoyorozu era real, muy real. La pelea comenzó desastrosa, apareció un Omu gigante, lo más destacable era un cuerno en su cabeza, como de un unicornio. Overhaul dijo que era la niña que alguna vez trataron de salvar, de nombre Eri. Luego, villanos comunes tenían armas con balas, pero no balas normales. Cada que un villano lograba atinar una bala a algún héroe, ese héroe perdía completamente su don. Al parecer ese Nomu generaba las balas rápidamente, era una pieza fundamental para los villanos. Antes de pensar qué hacer, las balas ya habían caído en Mirio, Kirishima, Star, en los héroes más importantes. Todoroki cargó a Yaoyorozu y ambos esquivaban las balas con facilidad, pero por más que los villanos gastaban balas, no se les acababan, parecía que eran infinitas, pero Gentle Criminal entró en escena para desviar las balas con su don, pegándole a los más despistados, entre ellos, Kaminari. Al parecer los villanos se aseguraban de que los menos héroes tuvieran dones para empezar a atacar. Sin pensar, Shoto creó un muro pero se escucharon sonidos gigantes, como si alguien atravesara el hielo. Era Toga con el don de ese chico explosivo, pero algo era diferente, su apariencia ya no era la de él, ahora era de una chica con el pelo castaño. Shoto la reconoció, era la chica que murió en el examen de admisión, Ochako Uraraka. Ahora Toga podía volar gracias al don de la chica y manipular las explosiones a su antojo, y ahora iba a beber cada vez más sangre para tener más y más dones. Solo debía enamorarse de los portadores con un don que All for One le dio antes de morir, y Miko Toga era una de las piezas fundamentales para la victoria de los villanos. Mr. Compress le quitaba trozos de carne a los héroes y se los daba a Toga,
incluso con villanos comunes, ella se estaba convirtiendo en la nueva All for One, más ágil, más fuerte, más poderosa. Ahora Shoto debía de derrotarla cuanto antes, golpe tras golpe. Mientras Shoto se debilitaba, Toga se hacía más y más. Nunca había probado directamente carne humana, solo sangre. Ahora su obsesión se volvía más poderosa. Por otro lado, Dabi peleaba contra Endeavor. Aunque parecían a la par, Dabi era más poderoso que su padre. Hawks, uno de los amigos de su padre y segundo mejor héroe, había sido asesinado minutos atrás por el propio Dabi. Sus llamas eran muy poderosas, iba a morir por las quemaduras, pero no sin antes llevarse a su padre, a su creador. El experimento fallido matara a quien le debía la vida. Se podían ver restos quemados de Endeavor. Compres claro que le dio el trozo de carne a Toga. Ahora era casi invencible. Con el don de Hawks se movía aún más rápido. Shoto se veía aún más cansado, sabía que iba a perder. Ni con sus 8 dones podría vencer a Toga, pero Yaoyorozu había hecho su propia bala antidones, y le disparó a Toga, pero como todo en este mundo, salió mal. Lo único que logró fue que Toga se concentrara en le gritó desesperadamente a Toga que la dejara en paz. Ella no tenía nada que ver en su pelea, pero era demasiado tarde. Lo último que vio Shoto del amor de su vida, fue una sonrisa, una última sonrisa dirigida a Shoto. Fue así como Momo Yaoyorozu murió a manos de Toga, descuartizándola de una forma inhumana. Toga había perdido la cabeza por completo, la obsesión de su don la dejó completamente loca, ya no sentía miedo, alegría, maldad, solo actuaba como era normal para ella. Shoto se quedó sin nadie, sin su padre, sin la persona que amaba, sin absolutamente nadie. Su corazón se rompió. Desgraciadamente para él, no era un anime, serie o película, no hubo ningún giro argumental. No por pensar en Yaoyorozu se volvió más fuerte. Los héroes perdieron. Shoto vio como Toga asesinaba a los héroes restantes, y solo quedaba él, el último héroe en pie. No pudieron derrotar a nadie. El destino de Shoto Todoroki fue ser brutalmente torturado por los villanos. Era un juguete. Quizás si tan solo no hubiese heredado el One for All, si quizá alguien sin un don lo hubiese heredado, hubieran ganado. Esa persona hubiera vivido feliz siendo el símbolo de la paz. Si tan solo él hubiese participado en el examen de admisión, Uraraka estaría viva, quizá y con 2 o 3 personas más. Si el chico de temperamento explosivo hubiese sido un héroe con ese poderoso don, hubiera sido un héroe, quizás, y solo quizás, hubieran ganado, hubieran salvado a Japón. Un mundo controlado por los villanos. Ahora no queda más que robos a bancos, joyerías, casas, un mundo el cual ni los propios villanos esperaban. Nadie lo controlaría, pues sin una ley, nadie respetaría a los ganadores de la batalla final. Los villanos esperaban un mundo más justo, más igualitario, pero ni eso lograron. Lo único que consiguieron fue un mundo lleno de desesperanza, lleno de maldad, un mundo imposible para vivir. El racismo, discriminación, etc. sería más grande todavía. La vida en la tierra quedaría maldita. Quizás los humanos encuentren una forma de salir adelante, pero Shigaraki y la Liga acabarían con cualquiera que trate de acabarlos. Bueno, al menos eso sería lo más esperado para este mundo, un mundo en ruinas.